Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, una ventana de opinión, de compromiso con la patria, con la humanidad, con la unidad de nuestros pueblos latinos caribeños. Voz para el Cambio, siempre que pueda, acompaña a los pueblos de América Latina que están en lucha, defendiendo los intereses soberanos de cada país, de cada nación, sobre todo ese vínculo nuestro con los pueblos que luchan por una humanidad mejor que es posible. Hemos estado acompañando a los hermanos colombianos en estos años de lucha, de resistencia por la democracia, por los derechos humanos. Lo hemos acompañado, le hemos expresado solidaridad, hemos abierto espacio para dar a conocer en América Latina, en la medida de nuestras posibilidades, lo que acontece en Colombia y llamando a la solidaridad de nuestro pueblo, a la unidad de nuestro pueblo. Hemos visto un proceso fuerte, resistencia, de lucha, de pelea en los diferentes escenarios, y hemos visto a la juventud colombiana y sobre todo a la mujer colombiana en lucha por la democracia, por su derecho, y sufrimos con el hermano pueblo colombiano la violencia que ellos sufrieron, esa violencia de Estado, esa violencia paramilitar, parapolicial, de criminales aupados por el Estado narcoterrorista de Colombia, y cómo centenares de jóvenes fueron asesinados, e incluso a personas que debían proteger, a los que dejaron las armas, a los que dejaron el frente guerrillero y se acogieron a un acuerdo de paz, lo fueron también asesinando. Es decir, lo traicionaron, lo engañaron, lo asesinaron. Si usted firma la paz como Estado, como gobierno, con un frente guerrillero para que entren a la vida democrática y ciudadana, luego no lo puede estar traicionando y asesinando. Pero bueno, son las cosas que ocurren en países de nuestra América Latina. Colombia, un pueblo hermano, una gran nación. En Colombia donde mejor se habla el idioma castellano, y cuidado si lo habla mejor que en la misma España. Eso nos lo dijo siempre el doctor Mariano Lebrón Sabiñón, un pueblo muy culto, de gente muy trabajadora y de grandes riquezas, y sin embargo con una gran cantidad de su población en la pobreza, producto de la exclusión, del robo, del saqueo, de toda la política del narco, la violencia y todo aquello. Y con los hermanos colombianos estuvimos trabajando desde acá, dándole el apoyo moral, la solidaridad. Y bueno, nosotros muy felices, muy contentos con lo que aconteció en el proceso electoral pasado, donde el pacto histórico se alzó con la victoria. Una victoria muy peleada, muy trabajada, y donde las mujeres también fueron un elemento vital para ese triunfo. Así que hemos invitado a una maestra, a una mujer que hace parte de nuestro staff, a Elizabeth Miranda Guerra, para que nos ayude a entender lo que ha estado pasando en los últimos 20 días en Colombia y la tensión post primera vuelta, qué aconteció, cómo aconteció y cómo se ve el porvenir inmediato de Colombia. Elizabeth, saludos. Ojalá que Aura también pudiera conectarse. Ella no se está escuchando, pero ojalá que se conecte también. Elizabeth, saludos, cuéntanos. Hola, buenos días. Bueno, agradecerte a ti una vez más por el apoyo incondicional que siempre nos has prestado y permitirnos estar en tu programa, en este canal que nos ha sido de tanta ayuda para denunciar, para reunirnos, para hablar, para contar qué es lo que pasa en nuestro sufridísimo país, en nuestra sufridísima población, en nuestro querido Colombia, en la que el domingo 19 de junio, este último, en realidad yo digo que Colombia tuvo un parto histórico. Y es un parto histórico porque por fin se parió el sueño anhelado, el sueño buscado, el sueño deseado, el sueño que tantos y tantos y tantos muertos, desaparecidos, exiliados, encarcelados, soñaron junto con todos nosotros, y que bueno, por fin se nos dio ese parto, ese nacimiento del nuevo país, ese nacimiento que realmente deseamos que no se quede en 4 años, porque 4 años no son suficientes para poder generar el cambio que el país necesita, sobre todo porque estuvimos inmersos no solamente en más de 200
14 años de explotación, de coloniaje, de invasión, de opresión, sino que los últimos 24 años de este país han sido los más difíciles de todos los tiempos. Entonces, pues la llegada de Petro no es la llegada de un mago, la llegada de Petro es la llegada de un hombre, y la llegada de Francia es la llegada de una mujer que se han comprometido y cuyo programa apunta a todo lo que este pueblo necesita y a lo que ellos dicen el bienestar del pueblo y a lo que Francia ha denominado el vivir sabroso. El vivir sabroso es vivir en paz fundamentalmente, y a eso le ha apuntado el programa de Petro y el programa de Francia, a construir la paz que tantos enemigos ha tenido en los gobiernos anteriores, sobre todo en este que ya por fin se va, que también es el representante del Centro Democrático y del uribismo, los enemigos número uno de la paz, que volvieron añicos, como ellos desde el principio habían amenazado con que iban a volver trizas el acuerdo de paz. Pero este pacto histórico, es bueno que se sepa que este pacto histórico fue la brillante idea de Gustavo Petro, porque permitió que nosotros, los desiguales, los diversos, los que no solamente somos de Petro, los que no solamente estamos en el polo, los que no solamente es con los verdes, liberales, o sea, esa construcción de ese gran pacto histórico fue lo que permitió realmente que se diera esa victoria soñada, ese triunfo soñado por el que tanto y tanto y tanto hemos dado la vida, la sangre, los sueños inclusive, porque de todas maneras mucha gente que debió estar ahora celebrando con nosotros, acompañándonos y abrazándose con nosotros en este gran evento que significa el parto histórico, como le llamo yo, por este nuevo país, no están con nosotros, y eso también duele. Ha sido un evento muy lleno de emociones, muy lleno de nostalgias, muy lleno de pesares, de duelos, de alegría. Y a lo que le ha apuntado en el discurso de Petro, presidente, y Francia Márquez, vicepresidenta, es a la reconstrucción del país desde la cura de las heridas, desde la cura del dolor, que eso fundamentalmente es parte de lo que significaría el gran acuerdo nacional del que ahora Petro nos está hablando. La gente que escuchó el discurso de Petro, me parece que se sintonizó con el mensaje que Petro nos envió, que es un mensaje claro y preciso frente al tema del amor, de la paz, del perdón, del restablecernos como personas, como seres humanos, desde el abrazo con amor, no desde ¿cómo decimos? No desde el considerar que la justicia no se va a aplicar, no desde la impunidad, es el abrazo desde el perdón y desde el amor, pero no desde la impunidad, porque lo que ha ocurrido en este país, la justicia sabrá qué hacer con eso, pero lo importante es que el discurso de Petro fue un discurso muy direccionado con el tema de la paz, del amor, de reconstruirnos desde los seres humanos que somos, de poder posibilitar los espacios del abrazo, los espacios sobre todo de poder quitar de la mente tanto odio y tanta prevención que hay, porque el país lo ha polarizado, no Petro y Francia, el país lo ha polarizado la ultraderecha, y sobre todo ha centrado su polarización en el odio contra Petro, en el odio contra Francia, que es el odio contra el pueblo realmente. Esa parte es fundamental hablarla y es bueno decirla, porque la polarización no se ha planteado desde el pacto histórico. La polarización se ha planteado desde la ultraderecha y fundamentalmente desde el Centro Democrático, que es el partido que ha mantenido al país en los últimos 24 años lleno de sangre. Bueno, hasta ayer se hablaba del pacto histórico con C. Hoy se puede hablar del parto histórico con R, ¿verdad? De parir sí. una nueva realidad, una nueva circunstancia
política, social e institucional. Hay que apostar a la paz, porque no hay camino a la paz. La paz es el camino, pero tiene que haber una paz con justicia en el sentido más amplio, con justicia social, pero que tampoco queden determinados hechos impunes. Es decir, justicia en las dos direcciones. La justicia que está ahí con los tribunales y la justicia que esperan los excluidos, los pobres de la tierra, que para ellos debe ser el reino de los cielos, pero también la gloria de este mundo nuestro que habitamos, que pisamos y el que cultivamos. Elizabeth decía que, y Francia Márquez lo decía el domingo en una palabra que pronunció después del triunfo. ¿A quién dedicaban el triunfo? A los caídos, a los jóvenes, a los indígenas, a esa comunidad afro que puso una cuota de sangre. Y tú ahora lo mencionas también, pero dada la circunstancia en que ha estado viviendo Colombia, esos seres que lucharon todavía están en una tumba fría hoy, siguen luchando porque su nombre se sembraron para fortalecer el espíritu de ese pueblo colombiano que salió a votar por Petro, por el cambio, por el pacto histórico, y que en la segunda vuelta acumuló 2.4 millones más de votos para poder poner el freno a lo que estaba viviendo Colombia desde hace más de 100 años. Así que honor a los caídos, pero también hay que entender que se sembraron en la lucha desde el amor profundo que sentían por la necesidad de un cambio en Colombia. Sí, exactamente como tú lo planteas es, esta victoria, este triunfo no hubiese sido posible si la gente que hoy no está con nosotros, con nosotras, no hubiera dado la vida, no hubiera seguido soñando, no hubiera permanecido fiel a esos sueños de bienestar, de cambio, de justicia social. Creo que todos ellos, todas ellas, hoy y a partir del domingo, me regreso, y a partir del domingo, en el lugar donde estén, algunos, como tú dices, en una tumba fría, en una losa fría, otros ni siquiera se han encontrado, muchos ni siquiera sabemos dónde están. Y por supuesto que deberían hacer parte de este triunfo, de esta celebración. Desafortunadamente no fue posible, pero lo importante fue que le aportaron tanto a esto, que su sangre sirvió de abono, de semilla, para que continuáramos soñando y conseguir por fin este anhelo que teníamos todos en este país, que es una patria muy dolida, una patria muy adolorida, una patria que ha sufrido, una patria muy herida, demasiado herida. Hay una ciudad, o quizá un departamento, pero sobre todo una ciudad que hoy le llaman la capital de la resistencia. Es raro que normalmente las ciudades capitales centran no solo el poder político, sino también el poder de oposición, de la resistencia. Y sin embargo, en Colombia fue hacia el centro. No sé si Cali o cuál fue la ciudad Cali. Que he visto. Cali, que le llaman la capital de la resistencia. Ojalá y que de manera simbólica para el año que viene, para conmemorar el triunfo, el primer aniversario, se pueda levantar allí un monumento a los caídos, o para conmemorar esa condición de la resistencia de Cali, para recordar a los caídos, sobre todo ahí en esa ciudad, levantar una especie de monumento simbólico en homenaje a ellos. Ojalá, porque esas acciones de amor a la patria deben también sembrarse para siempre y que sean recordadas a través de un monumento, porque el monumento es lo que perdura, pero por supuesto hay que trabajar en la educación, esos valores esenciales de humanidad, de amor, de solidaridad y de sembrarse en el amor a la patria. Ojalá que sí, que surja la iniciativa y que se pueda levantar allí en estos 12 meses una especie de monumento en algún lugar, o por la tumba desconocida de los caídos, o declarando a Cali la ciudad de la capital de la resistencia, no sé, algo simbólico para conmemorarlo allí, toda esa acción de ese pueblo en lucha. Bueno, poeta, de hecho ya con motivo del primer aniversario que se cumplió por el levantamiento, el estallido popular del 2021, ahí en Puerto Resistencia, porque así se denomina en Puerto Resistencia, desde el año pasado, levantaron un monumento que es un homenaje a la resistencia, es un puño en alto
y fue destruido por los vándalos de ultraderecha. Entonces este año ellos lo reconstruyeron y es de verdad, verdaderamente es un gran símbolo. Uno ve eso y como dice uno, la emoción brinca en el cuerpo de ver eso. Pero lo que tú dices es real. Podría ser un monumento que homenajee a las víctimas fundamentalmente, a la gente que no pudo ver esto, a los que se fueron, a los que asesinaron, a los que masacraron. Esa es me parece una buena iniciativa. Hay que hacerla llegar. Pero sí, de hecho, en Puerto Resistencia hay un símbolo a la resistencia. Ahora debe convertirse en un homenaje a los caídos, en un homenaje a los que han resistido y al empuje que le dieron a esto que hoy llamamos el triunfo del pacto histórico, que es el triunfo del pueblo. Aristóteles Ponserrate dice: congratulaciones al pueblo colombiano por este triunfo de la esperanza, y lo dice con un tono poético, ¿no? Aura Celeste te saluda, Aura Pareja desde Barranquilla, y casi tu vecina te está saludando, está en sintonía. Sí. Jaime Meléndez te saluda, Paula Xiomara también te saluda, y hay mucha gente ahí que está saludando. Ojalá que puedan hacer alguna pregunta para Elizabeth y yo con gusto la paso. Elizabeth, cuando nosotros seguíamos desde acá las movilizaciones, las imágenes, los videos, sentíamos como que la mujer colombiana, si bien quizás no era mayoría, pero se apreciaba como si fuera mayoría. El papel de la mujer en esta resistencia, porque la mujer es madre, es esposa, es novia, y ella misma es combatiente. Entonces como que la mujer tenía esa presencia por todo, por el esposo, por el tío que estaba en la lucha, por el hijo o por los estudiantes, porque también la mujer es como mayoría en la docencia. Yo recuerdo un discurso de una maestra universitaria ahí en Barranquilla que dijo que no iban a cerrar las aulas porque las fuerzas de la represión querían que cerraran la universidad, y ella se negó en un claustro, ¿no? Y encaró al rector, que el rector parece que sí, que quería, como autoridad, quería cerrar la universidad porque era como centro de protesta. Y aquella maestra de unos 62 años, decía ella, dijo que no, que iban a acompañar a sus hijos, a los estudiantes, en la calle, si tenían que salir a la calle, que las clases no se iban a cerrar. Entonces, bueno, el papel así, Elizabeth, de la mujer combatiente en esta lucha desigual, porque era desigual. Muy desigual. La gente luchando con el corazón y con la mirada, con los ojos, y esa fuerza espiritual en la calle frente a hordas criminales. El papel de la mujer, Elizabeth, en este proceso. Definitivamente quien infundió mayor emoción, mayor enjundia, mayor compromiso, mayor ganas en estas luchas es Francia Elena Márquez Mina. Ella se ha constituido en el referente histórico para la mujer en este país, y no solamente para la mujer negra, para todas las mujeres blancas, negras, amarillas, indias, de todos los colores. Esa forma, su discurso, su manera de ser, y sobre todo el discurso ese comprometido, ese discurso tan lleno de palabras amorosas, tan llena de claridad, tan llenas de luz, definitivamente sirvieron también para iluminar los movimientos feministas, y más que movimientos feministas, el movimiento de mujeres de aquí de Colombia, de todo el país. Y por supuesto que ha sido más visible en los sectores, en las ciudades capitales, donde en consecuencia se generan más movilidad, más movilización, más marchas, pero creo que no pudo Petro escoger mejor compañera de fórmula o mejor compañero, no pudo definirse mejor frente al tema de quién lo acompañaría que cuando eligió a Francia Márquez como su compañera de fórmula. Francia Márquez le dio no solamente un respiro, sino que le puso color a la campaña, le puso color y olor y sabor a lo que hemos hecho, a lo que se vino haciendo, y por supuesto a este triunfo que se consiguió. Definitivamente Francia Márquez Mina fue y es y seguirá siendo una mujer referente, símbolo de las luchas de la mujer y del compromiso de la mujer en torno a la justicia social. Francia es una mujer muy preparada, intelectual, yo pudiera decir, pero viene muy de abajo, viene del estrato más humilde
que puede existir en Colombia. Y entonces ella arrastra en su vida para su grandeza, arrastra la humildad. Cuando uno la escucha, ella no hace gala de su nivel intelectual, de su alto nivel de conocimiento, porque estudió Derecho y se preparó. Ella arrastra, y digo, para su grandeza, esa humildad en la que nació, en la que se crió, en la que se desarrolló. Y cuando uno le escucha hablar con esa humildad y con ese lenguaje llano, sencillo, la figura que utiliza tiene esa capacidad y esa fuerza comunicativa, porque lo hace desde la sencillez, desde la condición de mujer pueblo, de mujer afro, de mujer humilde. Y entonces ella tiene esa capacidad natural de conectar con la sociedad. Y pienso que su humildad la lleva a esa trascendencia. Por supuesto, es que el haber vivido en carne propia, en su propia piel, toda la opresión, el desprecio, la humillación que históricamente ha sufrido la etnia negra, eso le sirvió a ella no solamente de aprendizaje, pues fue una lección, fueron lecciones que fueron sembrándose en su cerebro y que fueron inclusive construyendo una personalidad en Francia, una personalidad ganadora, que no se detiene, que lucha, que frente a todo lo que ella padeció como ser humano, como persona y como mujer que se comprometió con la defensa de un río, le permitieron a ella engrandecer su nombre, agrandarse como mujer. Todas esas opresiones, todo lo que vivió, sus heridas, no solamente físicas, sino emocionales, a ella le permitieron la fuerza no solamente en el discurso, sino la fuerza emocional y mental que al final ha llevado a hacerla un referente y un símbolo de las luchas de la mujer. Yo te repito que no pudo haber estado Petro mejor acompañado, sin ser descalificadora de cualquier otra persona que pudo haberlo acompañado, pero definitivamente lo mejor que pudo pasarle a Petro fue haber elegido a Francia como su compañera de fórmula, porque esa mujer maravillosa nos ha dado unas lecciones de vida, nos ha dado unas lecciones de humildad, nos ha dado unas lecciones de qué significa ir paso a paso, luchando, cayéndose, levantándose y volviendo. Una mujer que vino de menos a más, una mujer que fue, como dicen la gente de bien, que vino de ser sirvienta, que vino de ser doméstica, que sirvió en casas para poder estudiar, para poder levantarse, pero que con todo eso le sirvió fue de factores que ayudaron a forjar, a templar a esa mujer que hoy la vemos fortalecida, acompañando a nuestro presidente. Desde Puerto Rico, el poeta William Pérez Vega dice: saludos desde Puerto Rico, adelante Colombia. Gracias, William Pérez Vega, por estar ahí en contacto, en sintonía con nosotros, y en este contacto especial con Elizabeth Miranda Guerra desde Barranquilla, Colombia. Elizabeth, vamos a ir a una breve pausa, retornamos contigo con otro enlace para mirar un poco desde tus ojos la perspectiva así de Colombia, con Petro, con Francia, y los cuidados que hay que tener en esta transición. Porque hoy los cuidados son mayores que en la campaña, porque Petro y Francia ya son una realidad de poder, y entonces esa criminalidad que ha gobernado Colombia por más de 100 años no juega. Así que pausamos, y a los amigos que están ahí en sintonía con nosotros, no se nos muevan, que hay mucho más con Elizabeth Miranda Guerra desde Barranquilla, Colombia. Muchas gracias. Pausamos, señor director. Dale.